dirijo a ustedes en nombre de la Plataforma Ciudadana por el nuevo Hospital de la Serranía de Ronda y por una sanidad pública de calidad, a la que hoy representamos los aquí venidos, para explicarles de primera mano por qué entendemos que es tan necesaria una red andaluza de centros sociosanitarios para una atención continuada, social y asistencial, de forma combinada, como desde hace años disponen otras autonomías españolas, que podría comenzarse creando un centro hospitalario público sociosanitario en la comarca de Ronda, habida cuenta la avanzada edad media de la población y las graves carencias socioeconómicas de la zona. Para ello proponemos los terrenos que ocupó el antiguo Hospital Comarcal de la Serranía. Queremos, en primer lugar, agradecer a los grupos políticos de Izquierda Unida, Partido Andalucista y Partido Socialista que componen el equipo de gobierno municipal el que accedieran a nuestra petición de presentar una moción en apoyo de esta iniciativa. Al señor Marín Lara también le agradecemos el voto favorable de su grupo municipal y esperamos que sus pronósticos poco halagüeños al calificar de quimera nuestra propuesta sean tan equivocados como cuando en este mismo escenario hace 20 años calificó de ilusa la propuesta de nuestra plataforma ciudadana de exigir un nuevo hospital comarcal en Ronda. Por último, a los señores concejales del Partido Popular queremos decirles que nuestra propuesta no es en absoluto ni restrictiva ni excluyente, que ha despertado mucha ilusión en una buena parte de la ciudadanía de Ronda y su comarca y que ha contado con el apoyo de sus compañeros de partido en el Parlamento de Andalucía. Y así no solo votaron favorablemente la PNL que recoge nuestra iniciativa, sino que son emotivas las palabras de apoyo de algunos diputados, tales como la señora doña Esperanza Oña cuando se debatió dicha PNL. También el señor Elías Bendodo apoyó nuestra propuesta en la Diputación Provincial de Málaga. No se trata, pues, de una reivindicación nueva de la ciudadanía de nuestra comarca, ya que desde que en el año 1998, hace ya 20 años, cuando comenzamos a manifestar en este mismo salón la necesidad de construir un nuevo edificio para el Hospital Comarcal de Agudos de la Serranía de Ronda, siempre propusimos en paralelo que cuando este fuese una realidad, los terrenos del viejo hospital se destinasen a la construcción de un hospital para pacientes crónicos y geriátricos, como entonces se llamaban a los centros hospitalarios públicos sociosanitarios. Y si esta necesidad ya era evidente entonces, ahora es perentoria, dado el mayor envejecimiento de nuestra población. Permítanme que les exponga resumidamente, a modo ilustrativo, algunos casos clínicos reales de este y otros hospitales andaluces que nos hacen llegar los usuarios y que seguramente les traerán a la mente situaciones parecidas vividas alguna vez en sus familias. Hace poco, una señora de 87 años que vive sola fue sometida por oftalmología a lo que se llama una intervención menor. Dicha intervención, por protocolo, no lleva aparejada hospitalización, salvo que haya complicaciones. Así pues, tras las preceptivas horas de observación posoperatoria, se le cubrieron los ojos con unos apósitos y se le dio el alta a su domicilio, recomendándole reposo las siguientes 24 o 48 horas. La señora argumentó que en esas condiciones no podía valerse por sí misma y pidió que la ingresaran unos días hasta que pudiese ver sin dificultad. Imposible, señora, le dijeron los responsables sanitarios. Estamos desbordados por la alta frecuentación de estos días. Los servicios sociales también estaban saturados. La señora estuvo en su casa en cama atendida por sus vecinos. Otro ejemplo, señora mayor que sufrió un ictus cerebral al que sobrevivió, pero con gravísimas secuelas. A los pocos días del accidente, cuando ya su vida no parecía correr peligro, se les dijo a los familiares que el hospital estaba muy necesitado de camas, que ya no se podía hacer más por ella y que debían llevársela. Los familiares pidieron angustiados que siguiese hospitalizada al menos hasta que se le pudiese retirar la alimentación por sonda y la medicación intravenosa. Finalmente, ante la evidencia de que no había en las inmediaciones ningún hospital para atender a pacientes crónicos o convalecientes, ni tampoco la posibilidad de una asistencia domiciliaria continuada, la petición de los familiares fue atendida, pero haciéndoles ver que un hospital de agudos tiene que dedicar sus recursos a otras prioridades. Más ejemplos. Algo parecido ocurre actualmente con varias personas de la comarca tetra o parapléjicas que sufren repetidos procesos patológicos respiratorios derivados de su escasa movilidad. En cuanto a los pacientes de salud mental, con frecuencia acuden a la urgencia del Hospital de la Serranía de Ronda con una crisis aguda, han de ser sedados y trasladados al hospital de referencia en Málaga, por no disponer en nuestro hospital de una unidad de hospitalización de salud mental, como sí disponen, por cierto, otros hospitales comarcales como los de Úbeda y Osuna. Lo habitual es que tras unas horas de observación en el hospital de Málaga, si ha cedido la crisis, nos lo devuelvan sin más.
y así hasta la siguiente vez, repitiéndose el ciclo de forma indefinida para desesperación de las familias. No hace mucho el Servicio de Medicina Interna durante semanas no pudo dar de alta a una anciana con patología crónica múltiple y algo desorientado porque no se conseguía localizar a ningún familiar. A ello hay que añadir que su nivel socioeconómico era muy precario. En cuanto a los procesos terminales de personas con enfermedades incurables, no siempre pueden ser atendidos adecuadamente en sus domicilios para procurarles una asistencia idónea, pero tampoco es un hospital de agudos el lugar más apropiado para este tipo de terapias. Por todo esto, creemos que estos casos ilustran sobre cuál es el cometido de la red de centros que proponemos, los cuales a lo largo de la historia reciente han recibido múltiples denominaciones: hospitales de crónicos, centros geriátricos asistidos, hospitales de convalecientes, etc. Nosotros nos quedamos con la denominación más actual, que es la de centros o complejos de atención sociosanitaria, porque están destinados a dar respuesta a aquellas personas que por padecer dolencias crónicas o derivadas de su avanzada edad o de alguna discapacidad, o por precisar de convalecencias prolongadas o por padecer procesos terminales o trastornos mentales, o simplemente por hallarse en situación de dependencia y precariedad socioeconómica o familiar, necesitan una serie de cuidados y atenciones sociales y sanitarias, más o menos prolongadas en el tiempo, que no son siempre susceptibles de ser prestadas en sus domicilios, bien por razones médicas, familiares o de organización asistencial. Por otro lado, en la mayoría de estos casos tampoco los hospitales de agudos, que son casi todos los del Servicio Sanitario Público de Andalucía, son los más indicados para prestar este tipo de asistencia por varias razones, porque en general no cuentan con un personal especializado en este tipo de pacientes, porque el número de camas de que disponen es limitado y los pacientes referidos suelen precisar de repetidas y largas estancias, lo que genera muchas situaciones difíciles como las descritas en los casos clínicos relatados, porque la atención diaria en un hospital público de agudos es muchísimo más costosa que en un centro sociosanitario, se estima que 4 veces más cara, porque este tipo de pacientes en general necesitan más de una atención adecuada que de muchas pruebas diagnósticas, por lo que los hospitales públicos sociosanitarios pueden utilizar los servicios centrales y logísticos, rayos, laboratorio, farmacia, cocina, etcétera, de un hospital de agudos próximo, porque un centro público sociosanitario precisa de muchos menos profesionales por paciente que un hospital clásico, pero sí que sean más expertos en este tipo de pacientes. Entonces, ¿cómo se están cubriendo estas necesidades sociales y asistenciales en Andalucía en general y en la comarca de la Serranía de Ronda en particular? Pues bien, esta asistencia sociosanitaria la están procurando prestar a día de hoy con mucha abnegación los profesionales de atención primaria, los trabajadores sociales, las exiguas y no siempre bien valoradas unidades de cuidados paliativos y los hospitales públicos regionales, provinciales y especialmente los comarcales, prolongando en muchos casos las estancias hospitalarias, más por razones sociales que propiamente sanitarias. Y aún así hay muchas personas en una situación de abandono y precariedad inadmisibles. Ante esta situación, las propuestas de la plataforma ciudadana que aquí representamos son las siguientes. Primero, crear, siguiendo el ejemplo de las sociedades más avanzadas en este sentido, como por ejemplo Cataluña, donde funciona desde hace 30 años una red pública andaluza de centros sociosanitarios, que ofrezcan una atención continuada a las personas con necesidades sociales y asistenciales, con mayor eficacia y con un costo mucho menor que el sistema actual, integrando y coordinando la atención primaria, la atención hospitalaria especializada en este tipo de pacientes, la atención domiciliaria, las unidades de cuidados paliativos, las unidades de trabajo social y la atención a los pacientes de salud mental. Estos centros o complejos públicos sociosanitarios engloban en general un centro de día y camas de hospitalización para este tipo de pacientes. A ello se añade a veces otras instalaciones tales como sala de rehabilitación, residencia o pisos asistidos, etc. Lo recomendable es que estén ubicados en áreas geográficas de especial necesidad y siempre próximos a un hospital público de agudo, para aprovechar sus medios tecnológicos y de otra naturaleza sin tener que duplicarlos. Segundo, nuestra propuesta, tal y como se recoge en la proposición no de ley aprobada por el Parlamento andaluz el 8 de febrero de 2018 y por la Diputación Provincial de Málaga el 19 de junio de 2018, es que se destinen los terrenos que ocupaba el viejo hospital de la Serranía de Ronda a la construcción de un complejo público sociosanitario dotado al menos de área de hospitalización y de centro de día, que sea de referencia para la comarca y las poblaciones próximas de las comarcas adyacentes, y que sea uno de los centros piloto o puntos de partida de esa red andaluza pública de centros sociosanitarios, también aprobada por el Parlamento de Andalucía.
respecto de esta propuesta, quizá respecto de esta propuesta alguien podría preguntarse: ¿por qué empezar instalando ese complejo público sociosanitario en la comarca de la Serranía de Ronda? Porque se trata de una de las comarcas más deprimidas de Andalucía desde el punto de vista económico. Su renta per cápita es un 13% inferior a la media andaluza y su tasa de desempleo ronda el 30%. Su población de 112.000 habitantes aproximadamente, a caballo entre las provincias de Málaga y Cádiz, es eminentemente rural y vive repartida en pequeñas poblaciones, a excepción de la ciudad de Ronda, muy dispersas y mal comunicadas, debido a la accidentada orografía del terreno y a las deficientes comunicaciones por carretera entre sí y con el exterior de la comarca. De hecho, la media de tiempo que se precisa para trasladar un paciente a Málaga capital desde cualquiera de sus localidades es de 1h30. A ello hay que añadir que se trata de una población muy envejecida, donde las patologías crónicas superan con creces a las agudas, en la que las personas mayores de 50 años son más del 50% y donde casi un 30% de las mayores de 65 viven solas, todo lo cual es lo que agrava las necesidades sociales de la zona. Pues bien, un centro hospitalario público sociosanitario como el que proponemos, además de empleo de calidad, aportará justicia social amparando a los más vulnerables. ¿Por qué hacerlo en la ciudad de Ronda? Porque es muy importante, como ya hemos dicho antes, que el futuro centro hospitalario público sociosanitario esté muy próximo al nuevo Hospital Comarcal de la Serranía, para poder utilizar sus servicios centrales, sus instalaciones y su tecnología cuando se precisen, lo que reducirá notablemente los costos del sociosanitario, así como las molestias para los pacientes que haya que derivar desde el hospital de agudos al sociosanitario o viceversa. ¿Por qué instalar el centro hospitalario público sociosanitario en los terrenos que ocupó el antiguo hospital de la Serranía de Ronda? Porque se trata de un solar de titularidad pública, propiedad de la Junta de Andalucía, porque su ubicación es ideal para el fin que se propone, dada su proximidad, menos de 4 kilómetros, y su buena conexión, una carretera de circunvalación con el Hospital Comarcal. Nuestra última propuesta, también recogida en la proposición no de ley aprobada, es que se consigne cuanto antes una partida presupuestaria para que esta iniciativa ciudadana sea una realidad lo antes posible. Téngase en cuenta que además de los incuestionables beneficios de una atención que integre la asistencia social y sanitaria, estos centros o complejos sociosanitarios son claramente rentables a medio y largo plazo al compensar la inversión realizada, con el ahorro que supone evitar largas estancias de determinados pacientes en los hospitales de agudos, donde el costo diario por persona ingresada es, como ya dijimos, mucho mayor, además de colaborar en la descongestión de los mismos. Así pues, señoras y señores concejales, solo nos resta darles de nuevo las gracias por su atención y su paciencia y apelar a su sensibilidad para con los ciudadanos que más nos necesitan.